Muchas gracias, doctor Álvaro. Bueno, no quería ser el primero, pero me tocó ser el primero para hablar. Entonces vamos con nuestro portuñol a hablar acá. Y el tema, como está en slide, es la política comercial japonesa e implicaciones para el comercio brasileño. La presentación consiste de tres partes. La primera parte son los argumentos de la investigación y las cuestiones. La segunda parte, los impactos de la política comercial japonesa en el comercio bilateral Japón-Brasil. Y por último, los acuerdos de libre comercio factibles entre Brasil como miembro de Mercosur y Japón. Empezando con los argumentos de la investigación, los acuerdos de libre comercio, como la mayoría aquí sabe, se han incrementado en el mundo desde los finales de 1990. Y Japón ha firmado acuerdos de libre comercio, incluyendo algunos de ellos en América Latina. Japón tiene acuerdos con México, con Chile y con Perú. A pesar de que en los últimos 15 años Japón estuviera entre los 10 principales socios comerciales, no hay negociaciones para un estatus formal para integración entre Brasil y Japón, que sería un estatus formal, tener un acuerdo de libre comercio. Y las cuestiones de investigación es cómo ha impactado la política comercial japonesa en el comercio bilateral Brasil-Japón. Y la segunda cuestión es, ¿podría ser factible un acuerdo de libre comercio de Mercosur, Brasil como miembro de Mercosur y Japón? Vamos pasar entonces para la segunda parte sobre la política comercial japonesa. Una explanación de que el gobierno japonés instituyó un enfoque de liberalización multilateral de las cuestiones comerciales hasta fines de los años 90. Entonces, una énfasis multilateral. O sea, hasta el fin de los años 90, Japón no tenía ningún acuerdo comercial bilateral o regional. Y en 1998 la estrategia comercial japonesa cambió hasta uno que comprendía acuerdos comerciales bilaterales y regionales. Y la política comercial japonesa ha incluido a los países latinoamericanos. Pero en los documentos del gobierno japonés, o en los acuerdos, no son acuerdos que están escritos acuerdos de libre comercio, ¿no? Porque el acuerdo de libre comercio es un acuerdo solamente de comercio de mercancías. Y el gobierno japonés hace acuerdos de partenariado económico. Esos acuerdos de partenariado económico pueden incluir otras estipulaciones, además del comercio de bienes, como comercio de servicios, inversión, movilidad laboral, derechos de propiedad intelectual, adquisiciones, facilitación de negocios, ayuda gubernamental y asistencia técnica. ¿Y por qué el gobierno japonés decidió hacer estos acuerdos de partenariado económico y no simplemente un acuerdo de libre comercio?
porque con esto Japón ha tenido la posibilidad de negociar diferentes acuerdos con diversas configuraciones según el socio comercial. Voy a hablar después, pero hay así, una cuestión bastante sensible en Japón porque el sector agrícola es un sector bastante fuerte y el sector agrícola japonés fuerte políticamente y el sector agrícola japonés hace presión para no tener acuerdos propiamente de libre comercio. Entonces, Japón hace esos acuerdos de partenariado económico y no libera totalmente el comercio con estos acuerdos, pero puede, por ejemplo, colocar una estipulación de ayuda gubernamental, es como una troca. Aquí está una lista de orden cronológica de los acuerdos. Bueno, voy a hablar de acuerdo de libre comercio porque es de más fácil comprensión, ¿no? Japón tiene 15 acuerdos de libre comercio o de partenariado. Todavía tiene que hacer, necesita de ratificación del Congreso de dos acuerdos, uno el TPP o CPTPP, el otro con la Unión Europea. Hay otros acuerdos como el RCEP o el acuerdo con Colombia, con Turquía, China, Japón y Corea, que todavía están en negociaciones, y el acuerdo con Corea y con los países del Golfo, que es GCC, Canadá, están postergados. Y como yo ya hablé, la política comercial japonesa incluye, ¿no?, algunos países de Latinoamérica, que son México, Chile y Perú. Y están bajo negociación el acuerdo con Colombia. No solamente por parte de Asia que hay acuerdos, ¿no?, pero los países latinoamericanos también están dinámicos en hacer acuerdos de libre comercio. Chile tiene cerca de 25 acuerdos, México 12 y Perú 15. Y esta tabla es los acuerdos que Chile, México, Perú tiene con los países de Asia. Entonces, Chile es más dinámico, ¿no?, para hacer acuerdos de libre comercio. Y bueno, la cuestión es, ¿no?, ¿por qué entonces Japón ha firmado acuerdos de libre comercio con países latinoamericanos? Como estaba hablando, la participación japonesa en comercio con Brasil ha disminuido y de China ha aumentado. Entonces, y de Latinoamérica como un todo. Bueno, primero es para preservar, ampliar los intereses de las empresas en México, Chile y Perú, ¿no? ¿Por qué esto? Para facilitar las operaciones locales de las empresas japonesas, para facilitar las operaciones locales de las empresas japonesas con inversión en estos países, ¿no?, para asegurar los mercados de exportación de las empresas japonesas en los países latinoamericanos y para abastecer Japón de recursos naturales, ¿no? Y bueno, y es bueno, con bastante emoción, ¿no?, la presentación, ¿no? Y
tercera parte, si es factible un acuerdo de libre comercio de Mercosur, Brasil como miembro de Mercosur y Japón. Bueno, Brasil como miembro del Mercosur tiene acuerdo de libre comercio con Israel y Egipto en vigencia y con Palestina en proceso de ratificación. Bueno, como estaba hablando, y tenemos Brasil, ¿no? Tiene como miembro del SOA el acuerdo de libre comercio con esos países y, bueno, y está en negociación, ¿no? Con Unión Europea hace bastante tiempo, unos 20 años. ¿No? ¿Y cuál sería la motivación para un acuerdo de libre comercio Brasil como miembro de Mercosur y Japón? Pelo lado japonês, manter a presença econômica japonesa em Brasil e assegurar a segurança dos recursos a Japão. Pelo lado brasileiro, para expandir o mercado em Japão, por exemplo, para produtos agrícolas, se Japão aceita a importação desses produtos agrícolas, é como um sello de qualidade e é bueno para Brasil porque é um selo de qualidade e assim quizá poderia exportar para outros países de Ásia e mais para produtos agropecuários. Keidanren, que é a Federação de Empresariado de Japão, e CNI, que é a Confederação da Indústria Nacional Brasileira, tem interesse em um acordo de livre comércio entre Japão e Brasil. E este interesse é manifestado com duas solicitudes. Uma primeira solicitud destas duas instituições, ambos os governos em 2004, e uma segunda solicitud a ambos governos em 2015. E pelo lado japonês, sempre é para manter e aumentar a presença econômica japonesa em Brasil. A presença econômica japonesa em Brasil é bastante ampla. ¿No? Em Brasil há cerca de 450 empresas multinacionais japonesas. Japão é o sexto inversor estrangeiro em Brasil e bueno, Brasil é o 10º destino para as inversões diretas estrangeiras desde Japão. Em termos de estoque, o investimento japonês em Brasil, a maioria é para a indústria manufatureira, depois para atividades financeiras, seguros e serviços relacionados, em seguida a indústria extrativa e, por fim, o comércio ao maior e ao menor, incluindo a reparação de veículos motor e motocicletas. E Brasil abastece a Japão com recursos naturais. Por exemplo, em termos da exportação brasileira a Japão em 2017, como destino, o Japão é o segundo em minerais de hierro, o primeiro é China, o segundo é carne de pollo, quarto em café crudo e oitavo em celulosa. E importações brasileiras, ou seja, a origem de Japão em 2017, então o Japão tinha o sexto ranking de produtos manufaturados em geral, o quinto em peças e componentes para autos e tratores, e sétimo em circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos. E por que Japão e Brasil não têm acordo de livre comércio?
Aí el Mercosul, com a cláusula, o Tratado de Mercosul, e o protecionismo. E, por lado japonês, o lobby do setor agrícola japonês. Como a maioria aqui sabe, graças, um solo membro não pode firmar um acordo de livre comércio em Tratado de Mercosul, tem que ser em bloco. E fazer um consenso entre 4 países é mais difícil do que fazer um acordo de comércio bilateral. E o protecionismo também é aumentado em Mercosul desde 2008. E pelo lado do Japão, há o lobby do setor agrícola japonês. Pode ter uma maior variedade de produção de produtos agrícolas em comparação com qualquer outro em América Latina. O setor agrícola japonês pode temer que a competência afete a produção nacional. Em termos de concessões e compensações, se tiver um acordo entre Mercosul e Japão, a limitação a los produtos agrícolas em los mercados japoneses, incluso com um acordo de livre comércio, poderiam ser compensados por uma maior ajuda oficial de Japão a los países de Mercosul. E o acordo de livre comércio Japão-Austrália não melhorou tanto o acesso ao mercado em Japão a los produtos agrícolas. Ou seja, o lobby de produtos agrícolas todavia é forte. Sin embargo, este acordo pode afetar mais ao comércio de América Latina com Japão que a los demás acordos de livre comércio, porque os principais produtos exportados e importados têm similitud. Em uma negociação, Brasil pode solicitar incluir mais produtos agropecuários, como a Austrália hizo, e há sectores sensíveis em ambos os países. Ou seja, Japão ha protegido o setor agrícola e Brasil ha protegido o setor manufatureiro. Eu estou falando de las tarifas. E quais são as alarmas para que Mercosul e Brasil com Mercosul para ser um acordo de livre comércio? Há um sentido de urgência para ser. Primeiro, como já falei, o acordo de Japão e Austrália, que pode afetar mais comércio de nós outros com Japão, e o CPTPP, o recente CPTPP. E, bueno, aqui minha mensagem é para nós outros, a academia e os organismos regionais, para impulsionar mais, incentivar mais, que haja um acordo de Mercosul com Japão o mais rápido possível. Primeiro, porque as negociações começam com os estudos e depois vai para a negociação. Então, muitas graças.